En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por todo lo que nos diste, sean problemas o sean virtudes, sean alegrías o sean tristezas, porque por medio de ellas aprendemos de tu amor. Te pedimos por todas las personas que vienen de camino, por todas las personas que no han regresado al curso, y te pedimos especialmente por el ministerio para que nos sigas fortaleciendo en formación y en programa de radio. Te pedimos esta noche por Irving, que las palabras de él sean voz de tu sabiduría, sean voz de todo lo que nos dejaste sobre el tema del matrimonio. A ti, Virgencita, también te pedimos que nos acompañes hoy, tu madre por excelencia, esposa por excelencia, para poder comprender todas las maravillas del matrimonio y todo lo que encierra ese santo sacramento. Te pedimos también por cada una de nuestras familias, por todas las personas que son casadas y por todos los que se van a casar. Todos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Irwin. Bueno, buenas noches. Esposo a mi esposa, sí, pero ya pobrecita ya está en las últimas. Ahorita viene nuestro segundo hijito, entonces ya está descansando en la casa, con cosas caminando por una panzota. Entonces pues me dejó solo en este tema tan complicado. Seguro fue a propósito. Este tema a mí en lo particular me emociona mucho. Ahí sí me ven que algo mucho a la voz o lo que sea, pues me dan a disculpar, pero este tema me apasiona mucho, y cuando me dijeron, pues sí, usted lo va a dar, pues yo le agradecía a él y a compañía, pues realmente a mí me apasiona. Primero porque pues el matrimonio es a la ocasión a la que estoy llamado. He experimentado en carne propia que no es fácil, un matrimonio cristiano no es fácil, pero también he experimentado que con Dios sí se puede. A pesar de todo mi pecado, de todo con lo que iba yo para el matrimonio, inclusive no tan cerca de Dios como yo estoy ahora, pero lo ha sostenido. Cristo sostenió mi matrimonio. Entonces, pues para mí es una gran bendición poder dar este tema. La segunda vez que me da esta oportunidad. En realidad pues me está chiñando el Señor a mí. Bueno, para empezar un poco, primero vamos a ver lo que es el sacramento, o el concepto de sacramento. Ok, el concepto de sacramento y el concepto de sacrificio, ¿verdad? Son dos conceptos que tenemos que manejar. Sacramento viene del latín sacramentum, ¿verdad? Y está compuesto por dos palabras, ¿verdad? Del verbo sacra y del sufijo de mentum. Sacra, de hacer santo, y mentum, instrumento para ser santo, hacer santos, ¿verdad? Por ahí tiene una relación, ahí vamos viendo qué es sacramento, ¿verdad? Y el sacrificio, que básicamente el sacrificio no es el concepto que nosotros manejamos muchas veces,
Sacrificio, muchas veces nosotros manejamos este concepto de sacrificio como cuando vamos, no sé, cuando estaba chiquitillo yo que mi mamá me decía, vaya, y ordene el cuarto. Pues, sacrificio hacer esto, ¿verdad? Uno tiene ese concepto, ¿verdad? Pero sacrificio no es eso. Sacrificio significa acto santo, un acto santo, ¿verdad? Entonces, es importante que manejemos estos dos conceptos para que después veamos la importancia de este concepto de sacrificio en el matrimonio. Lo vamos a ver después. Sacrificio significa acto santo, para que lo tengamos por ahí. Pero este concepto del sacramento no lo vemos nada más en el Nuevo Testamento. Esto no es un invento de la iglesia, ¿verdad? El sacramento se ve, podríamos decir, prefigurado desde el Antiguo Testamento. Un sacramento es un signo visible de la gracia de Dios en su iglesia. Los sacramentos ya se veían, estos signos visibles, estas señales ya se veían en el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, ¿verdad? En el libro de Génesis, Dios le dice a su pueblo: circuncidaréis vuestra carne en señal de la alianza entre vosotros y yo. En señal de la alianza, una señal de una alianza que había entre el pueblo de Dios y Dios. Por ejemplo, podemos utilizar la circuncisión, que por cierto, desde niñitos, desde pequeñitos los circuncidaban. ¿Por qué? El pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel utilizaba esto de la circuncisión. ¿Qué privilegio, entre comillas, podía tener la persona que se circuncidaba? Pues formaba parte del pueblo de Dios. Iba a formar parte de todas las promesas que Dios le había dado a este pueblo. Por eso esto es como una prefigura de lo que es el bautismo. Por eso Pablo en Colosenses 2, 11, 12, vamos a anotarlo, Colosenses 2, versículo 11 al 12, habla y utiliza una palabra que es la circuncisión no quirúrgica, ¿vale? Refiriéndose al matrimonio, haciendo prefigura de la circuncisión no quirúrgica. Entonces, cuando somos bautizados, formamos parte del pueblo de la nueva alianza, del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y vamos a tener el privilegio de tener todas las promesas, disculpando la expresión, si nos da la gana, ¿verdad? Si queremos, todas las promesas que el Señor ha prometido a su iglesia, ¿verdad? Al momento de bautizarnos. Entonces ahí está la prefigura. Entonces ya habían señales, habían símbolos, habían signos, ¿verdad?, visibles en el Antiguo Testamento. Eso a manera de introducción un poco para ver lo que es el sacramento. También podemos ver en Juan, el capítulo 9, del versículo 1 en adelante, donde vemos la curación de un ciego de nacimiento. Eso es muy interesante porque ahí vemos dos aspectos muy importantes. Primero, díganme ustedes una cosa: Jesucristo a este ciego de nacimiento, ¿verdad?, lo puede curar con solo el chasquear de dedos, ¿no? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que hace él? Agarra barro, escupe y se lo pone en los ojos. ¿Sí? Hay un signo que él utiliza, ¿verdad? Hay un signo. ¿Por qué? ¿Para qué? El mismo Cristo en este pasaje dice: para que se muestre la obra de Dios, ¿verdad? Los apóstoles dicen: ¿quién pecó? Este era el concepto que tenían los judíos. Estaba este hombre ciego ahí, entonces le dicen a Cristo: Jesús, maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Verdad? Y entonces Cristo le dice: aquí no pecó nadie. ¿verdad? Esto es para que se muestre la misericordia de Dios, la obra de Dios. Entonces él agarra, utiliza el barro, lo pone en los ojos y muestra un signo, ¿verdad?, que posteriormente iba a cumplir la curación de este ciego. Y además no solo eso, el otro aspecto que se ve en este pasaje, el Juan 9, es que él hace partícipe al ciego. Le dice: ve y lávate en la piscina de Siloé. Ve y lávate. O sea, muévase, tome acción, ¿verdad? Ve y lávate. ¿Crees en mí? ¿Te puedo curar? Ve y lávate.
y el ciego hace la voluntad de Cristo. Entonces hace partícipe a este ciego en su curación, en su milagro. En los sacramentos es igual, hay un signo visible y él hace partícipe a los hombres, ¿verdad? En su plan de salvación Cristo siempre hace partícipe al ser humano. Entonces esto es muy importante de manera de introducción para el concepto de sacramento y lo que encierra todo lo que es el sacramento, pero vamos a enfocarnos ahora sí en uno solo, que es el sacramento del matrimonio. Es la alianza entre un hombre y una mujer, una alianza entre un hombre y una mujer con Dios, ¿verdad? Una alianza. Aquí hay una palabra muy importante, alianza, no contrato, ¿verdad? No es un contrato, es una alianza, es algo que es para siempre. Vemos muchas alianzas a lo largo de la palabra de Dios. La alianza que hace con el padre Abraham, ¿verdad? Una alianza que Dios hace con el padre Abraham y la cumple, porque Dios todo lo que promete lo cumple, ¿sí? Entonces aquí hace una alianza con el padre Abraham, ¿verdad? Tendrán más descendencia que ¿qué? ¿Cómo es que dice? Que la arena de los mares y las estrellas del cielo. Amén, así es. Y él cumple su promesa. Y él cumple su promesa. Hay una alianza, es para siempre, eso es inquebrantable. En un contrato, pues todo el mundo sabe que se puede romper, ¿verdad? En lo que yo trabajo se dan los incumplimientos de contrato. Entonces se tiene que pagar una cláusula penal y un 25% sobre el saldo que debe, etc. Yo trabajo se utiliza esto del incumplimiento de contrato. Simplemente paga lo que tiene que pagar y ya cubrió su contrato, ¿verdad? Ya. O sea, es finiquito, tiene final. Una alianza es para siempre y la alianza de Dios con nosotros es para siempre. Por eso es que el matrimonio es una alianza, no es un contrato, ¿verdad? No podemos ir ahí ir ahí sin casarnos por una iglesia y nada más vamos a ir de un abogado y firmamos un documento y estoy casado y ya listo, ¿no? Eso es algo más profundo, vamos a ir viendo por qué se llama una alianza. Voy a darles 2 numerales del catecismo para que ustedes también lo lean en sus casas. Espero que todos tengan el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Espero que sí. Es muy importante que tengan este precioso instrumento que nos ha dado la Iglesia para entender las Escrituras. Porque yo les aseguro, hermanos, y aquí voy a hacer un paréntesis, que leyéndose el catecismo de la Iglesia Católica, que no me corte la cabeza de por lo que voy a decir, pero no habría necesidad ni que venir a estar sentados aquí. Hermanos, el catecismo todo lo explica fabuloso, fabuloso. Ya con lo que estudiemos y analicemos en la ley del catecismo, ya está. Somos apologistas, todos. Es importante tener el catecismo y leerlo. Le voy a dar 2 numerales, el 1614 y el 1615, que hablan sobre el matrimonio. No lo voy a leer porque entonces si no ya tengo que ser alto bíblico. No me entiende, ¿verdad? Vamos a ir explicando un poco lo que es estos numerales y un poquito más que está en el catecismo, pues bien explicado allí. Vamos a ver. Alguien ahí que tenga velocidad, espero que haya traído la Biblia también, y que me busque Mateo capítulo 19, del versículo 3 al 9. Mientras lo van buscando ahí, voy a explicar un poco el contexto de este versículo. Los fariseos ponen a prueba al Señor, ¿verdad? Y les dicen, pero bueno, en la antigua alianza se podía hacer la carta de divorcio, ¿verdad? A la mujer, despedir a la mujer, ¿no? Entonces, hay una frase que el Señor utiliza aquí que es fundamental para que entendamos la indisolubilidad del matrimonio. Me cuesta mucho decir la palabra, pero sí la creo. Y es que el Señor dice, en el principio no fue así. En el principio no fue así. La intención de Dios no era eso. Era por la dureza de sus corazones. Alguien que tenga Mateo 19:8. Ajá, dime. Jesús contestó: Moisés vio lo terco que eran ustedes, y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así.
Palabra de Dios. Okay. Al principio no fue así, dice el Señor. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos al principio. A ver si es cierto, que al principio no era así. Vamos a ver. El matrimonio formaba parte y forma parte de los planes básicos de Dios. Forma parte de los planes básicos de Dios. Es uno de los planes originales de Dios para la humanidad, el matrimonio. Y por ende es un sacramento de la iglesia. En Génesis 1, 27, 28, Génesis 1, 27, 28, por ahí viene hablando Dios de que creó a mujer y a hombre y mujer, ¿verdad? Pero dice una cosa muy interesante: los creó a imagen y semejanza de Él. A imagen y semejanza de Él, es decir, parecidos a Él. Nosotros hemos escuchado muchas veces que se dice Dios es amor. Si somos parecidos a Dios, nosotros tenemos que dar amor. Somos parecidos a Dios. Somos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos que dar amor. Por ende, Él nos creó, bueno, primero, aquí dice hombre y mujer. Y aquí podemos descartar la homosexualidad, ¿verdad? Vamos a utilizar algunos términos duros, estamos entre gente adulta, ¿verdad? Y es parte de la enseñanza. Entonces, la homosexualidad que queda afuera, creó hombre y mujer, ¿verdad? Para que fueran pareja, para que se amaran. ¿Cómo ama Dios? Dios ama al extremo. Dios ama, sin distinción, ¿verdad? Y muchas veces nosotros le pagamos mal, pecamos. Ahora, Él nos repudia, nos divorcia, ¿no? Él está ahí pendiente para perdonarnos. Así es Dios. Y nosotros somos, de acuerdo a Génesis 1, 27, 28, parecidos a Dios, a imagen y semejanza de Dios. Por ahí vamos, ¿verdad? Entonces, si Dios es amor, nosotros debemos ser amor. Ahora, en Génesis 2.24, yo voy a seguir haciendo un resumencito de los versículos y demás, parafraseando los versículos para que podamos ir entrando en tema, ¿verdad? Dios, en Génesis 2.24, Dios dice que tenemos que ser pareja, ¿verdad? También dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a su hombre, ¿verdad? A su mujer, y serán una sola carne. Aquí ya habla de pareja, hombre y mujer, una pareja, ¿verdad? En donde, en esa pareja, para poder ser una sola carne, tenemos que mostrar ese amor con el cual Dios nos creó, a su imagen y semejanza. Y el amor de Dios hacia nosotros es fiel, sincero y para siempre. Por ende, nosotros, a imagen y semejanza de Dios, tenemos que mostrar un amor fiel, sincero y para siempre. Pero hasta ese momento no había problema. La intención básica del matrimonio, la intención básica de la convivencia y comunión, mejor dicho, comunión, hombre y mujer, aquí Dios lo tenía plasmado y lo entendemos perfectamente. Inclusive en Génesis 2.18 dice, no está bueno que el hombre esté solo, entonces ahí es donde le hace una compañía. En Génesis 2.23 el hombre, muy feliz, dice, y lo voy a decir textual, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta sí, le gustó al hombre, ¿verdad? La compañera que le hizo Dios. Hasta ahí había una plena comunión, se mostraba la felicidad y el amor plasmado en el hombre que estaba en imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? ¿Se entiende? Hasta ahí vamos perfecto. Pero resulta que entró el pecado. Entonces ya sabemos, Adán pecó, Eva pecó. Aquí se rompe el equilibrio. Aquí ya se rompe el equilibrio. ¿Okay? Entonces se rompe el equilibrio y se rompe
este hombre con la relación del hombre con Dios. ¿Verdad? Ya no se cumple plenamente la voluntad de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Por la soberbia de la mujer y del hombre, de Adán y Eva, ¿verdad? De querer ser como Dios, de tomar el fruto prohibido, etc. Ya esa historia no la conocemos perfectamente. Se la conoce mejor que yo. Entonces, aquí se rompe ya este equilibrio en cuanto al hombre haciendo la voluntad de Dios. Ya aquí se rompió. Algunos teólogos dicen que es el pecado de la soberbia, otros dicen que fue la desobediencia. Al fin y al cabo, la desobediencia es producto de la soberbia, entonces quedamos en lo mismo. Y además de romperse este equilibrio, pues se rompe la comunión entre el hombre y la mujer. Llega Dios y le dice, bueno, ¿cómo te diste cuenta que estabas desnudo? Le dice Dios al hombre. Es que la mujer que me diste de compañera, dice, debo engañar ahí, me embarcó, ¿verdad? Entonces ya empieza el hombre a echarle la culpa a la mujer. No, es que, y esto que me dice compañera, esta mujer me hizo pecar. Ya se rompe la comunión entre el hombre y la mujer, ahí empieza. Y entra el pecado. Y entonces, ¿qué pasa? Ya se dan todos los pecados, ¿verdad? Ya entra el pecado, entonces entran los celos, entra la desconfianza, entra las faltas de respeto, ¿okay? La infidelidad, adulterio, fornicación, empiezan a entrar, y entró el pecado, Esta comunión que en el principio estaba plasmada así, pues producto del pecado, se rompe. ¿Okay? A eso es a lo que se refería Cristo en el Evangelio según San Mateo, en cuanto a que al principio no era así. Sin embargo, este matrimonio, aunque está manchado ya por el pecado, siguió siendo considerado por el pueblo de Dios como algo bueno para el ser humano. Era considerado como algo bueno. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Oseas. Vamos apuntando. Oseas capítulo 2, versículos del 21 al 22. Repito, Oseas 2, versículos del 21 al 22. Aquí se utiliza esta entrega incondicional que debe existir en el matrimonio como un símbolo de la entrega de Dios con su pueblo. Dice así, te lo voy a leer. Oseas 2, versículo 21 al 22. Yo te desposaré para siempre. Justicia y rectitud nos unirán, junto con el amor y la ternura. Yo te desposaré con mutua fidelidad, y así conocerás quién es Yahvé. Palabra de Dios. ¿Okay? Entonces aquí empieza a utilizarse como un símbolo del matrimonio esta relación entre Dios y su pueblo. ¿Verdad? Vean que dice, yo te desposaré con mutua fidelidad. Yahvé, en este caso, le llama aquí Yahvé, el nombre de Dios. Dios utiliza el matrimonio para establecer una similitud en cuanto a Él, la relación de Él con su pueblo. Y la relación de Dios con su pueblo era de fidelidad. Su pueblo fue el que fue fiel, pero Dios siempre fue fiel a su pueblo, porque el concepto de matrimonio que Él tiene es ese, de fidelidad. ¿Ok? Ahora, alguien que me busque, por favor, Malaquías capítulo 2, versículo del 13 al 17. Vamos a ver ahí, Malaquías 2, versículo 13 al 17, para que lo leamos alta y vamos a ver cómo los profetas explican al pueblo de Dios lo que Dios quiere en cuanto al matrimonio. Y estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ustedes cometen otra falta, como Yahvé se niega a mirar sus ofrendas y no quiere recibírselas. Ustedes se ponen a llorar y a gemir cubriendo con lágrimas el altar, y luego se preguntan, ¿por qué será? Porque Yahvé ha visto como tú traicionas a la esposa que tomaste cuando joven. Ella ha sido tu compañera y con esta mujer habías comprometido. ¿No has hecho lo que Dios de ambos un solo ser? ¿Qué buscas sino una familia dada por Dios? No traiciones pues a tu mujer de tu juventud. Odio el divorcio, dice Yahvé de Israel, y al que hace el mal sin manifestar vergüenza.
Tengan mucho cuidado y no cometan tal traición. Palabra de Dios. Bueno, aquí Dios deja claramente lo que piensa del divorcio. Lo que piensa del divorcio. En otras Biblias dice despedir a su mujer. En fin, las traducciones cambian, pero al fin y al cabo es el divorcio. Entonces, resulta que en Deuteronomio 24, versículo del 1 al 4, capítulo 24, versículo 1 al 24, habla sobre el certificado de divorcio. Dice aquí en la latinoamericana. En otras Biblias dice de otra manera. Al fin y al cabo es esto, esta carta de divorcio, ¿verdad? En la Jerusalén creo que dice carta de divorcio y demás. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Habla de esto. La ley mosaica, o la ley de Moisés, lo aprobaba, ¿verdad? Lo aprobaba. ¿Por qué? Bueno, recordemos al principio, ¿verdad?, que había entrado el pecado. Entonces, por eso es que en el Evangelio según San Mateo, Cristo dice, por la dureza de sus corazones. Esto era una dispensa que Dios había dado, ¿okay? Una dispensa que Dios había dado para evitar males mayores. Yo iba a leer aquí el de Deuteronomio, pero básicamente lo que habla es esto, ¿verdad? Certificado de divorcio, ¿verdad? Y era por esto. Dios daba esta dispensa a la ley de Moisés y lo consideraba un mal menor para evitar males mayores. Dios sabía cuál era la dureza del corazón de los pueblos judíos. Y ahorita vamos a leer un pasaje, si lo vamos a leer en Deuteronomio capítulo 22, en donde podemos ver lo que podría haber pasado si esta ley mosaica no se hubiera dado. Dios lo que evitaba aquí era males mayores. Porque resulta que una mujer encontrada en adulterio, ¿qué pasaba? La agarraba. Entonces, en otras palabras, estas son palabras mías, no de la Biblia, pero al fin y al cabo reflejan lo que se pensaba en ese momento y lo que Dios pues permitió en ese momento. ¿Y por qué? Sí, era mejor agarrar y decir, bueno, que la despidan, la acta de divorcio, antes que agarrar a pedradas a cuantas mujeres encontraran en adulterio. Imagínense ustedes, ¿verdad? Posteriormente en el Nuevo Testamento, Cristo dice, cuando van a apedrear a una mujer, el que se libre el pecado que tire la primera piedra. Ahí él corta, y vamos viendo que Cristo viene a romper con muchas cosas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ¿verdad? Dando una nueva alianza. Corta con esto. Bueno, el que se libre el pecado que tire la primera piedra a esta mujer. Y todo el mundo se fue. Aquí se cortó con eso. Pero en ese momento no. En ese momento estaba. Entonces, imagínense ustedes, para evitar males mayores, pues bueno, estaba esto del certificado de divorcio, o carta de divorcio. Esto que les comento, de evitar males mayores, esto lo pensaban muchos padres de la iglesia. San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, San Agustín, hablaban de esto, de que esta carta de divorcio fue permitida por Dios como para evitar males mayores en ese momento. ¿Okay? Ahora bien, habían dos escuelas rabínicas, ¿verdad? Dos escuelas judías en cuanto a esta ley mosaica. Estaba la escuela del Rabí Rabí Hillel, que era muy laxista. Laxista quiere decir que tenía mucha amplitud en cuanto al aspecto moral, ¿ya? Para él, por ejemplo, en este caso, en este mandato de la ley mosaica, él decía que el hombre podía repudiar a la mujer por cualquier cosa. Que el Deuteronomio capítulo 24 dice que el hombre puede repudiar a la mujer por cualquier cosa. Entonces, que si se le quemó la comida, la despido. Eso decía esta escuela de pensamiento, podríamos decir. Y había otra escuela de pensamiento, la de Rabí Shammai, ¿verdad? Él era más rigorista, o sea, era más recatado en esto, ¿verdad? Entonces él decía que eso no es así, que el hombre podía despedir a la mujer, pero solo en caso de adulterio, nada más. Entonces esas eran las dos escuelas de pensamiento que en ese momento y en el tiempo de Jesucristo existían en cuanto a este concepto de la carta de divorcio. Habían estas dos escuelas de pensamiento.
Bien. Resulta que entonces aparece el Nuevo Testamento. Entonces aparece Cristo para restaurar el orden que se había perdido. Viene Cristo y por eso dice en Mateo 19:8, como estábamos leyendo ahora, en el principio no fue así, dice. ¿Sí? Inclusive vemos en Juan 13:1 que Cristo se hizo una sola carne con la humanidad. ¿Sí? Una sola carne con la humanidad para amarnos hasta el extremo. Cristo vino al mundo, hermanos, como humano, como ser humano, a enfrentar nuestras mismas debilidades, a enfrentar nuestras mismas tentaciones, ¿sí? A que lo trataran a peor que cualquiera de nosotros, para demostrarnos que sí se puede ser santo, que sí se puede vivir en santidad, que sí se puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Sin necesidad de más de 200 leyes. En el Antiguo Testamento era tal la necesidad de leyes, ¿verdad?, que había más de 200 leyes, un montón de leyes. Los judíos hacían y hacían leyes. Estaba peor que en Costa Rica, ¿verdad? Hacen leyes por cualquier cosa, pero así estaban. A eso es a lo que se llama las obras de la ley, que San Pablo tanto ataca, las obras de la ley. Un judío se sometía a las obras de la ley mosaica, de la ley de Moisés, y cree que con cumplir las leyes de Moisés ya era salvo, estaba listo, ya podía entrar al reino de Dios. Y viene Cristo y rompe con todo eso. Él rompe con el orden manchado, quebrantado, producto del pecado, se veía viviendo. Entonces Él viene, se hace hombre, Dios se hace hombre en Cristo, y nos dice, se puede vivir bajo la voluntad de Dios. Se puede vivir bajo la voluntad de Dios. Entonces, también vemos en Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 14, lo voy a leer textualmente, dice así Colosenses: puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, es decir, quien es Cristo es como Cristo y ama como Él, lleno de fidelidad innegable. Dios nos ha elegido a nosotros, los ha consagrado a Cristo y nos ha dado el amor de Cristo. Vean aquí que empieza a acomodarse nuevamente el orden. Dios nos había hecho imagen y semejanza, parecidos a Él, o sea, nos había hecho en el amor. Por eso desde chiquitito nos dicen Dios es amor. Bueno, nos había hecho en el amor. Viene el pecado, quebranta eso, quebranta la voluntad de Dios, quebranta la comunión entre hombre y mujer. Pero entonces dice Colosenses que nos ha consagrado a Él y nos ha dado su amor, nos ha dado el amor de Cristo, nos ha dado el amor de Cristo, y Cristo es Dios. Nos vuelve a dar su amor. Él se sacrifica por nuestro amor, derrama su sangre, para que todos nosotros podamos ser salvados por su sangre, por este sacrificio, este acto santo. Entonces Él nos ha dado otra vez su amor. En Cristo nos ha dado nuevamente su amor. Él busca, por eso se dice la nueva alianza con nosotros. Él busca acomodar otra vez el orden que se había perdido por el pecado. Y entonces, ¿cómo ama a Cristo? Les hice la pregunta en el principio: ¿cómo ama a Dios? ¿Cómo ama a Cristo? Igual, fidelidad pura, se entrega al extremo, dice Juan 13:1, se extrema hasta morir por nosotros. El amor más precioso lo vemos en Cristo crucificado. Decía una catequesis de Kiko Arguello, no sé si lo conocen, pero es el fundador del Camino Neocatecumenal, al cual yo formo parte también. Él decía algo muy bello, decía que el rostro, la naturaleza divina de Jesucristo se ve en el rostro de Cristo crucificado. Y en efecto, el amor más grande se ve ahí, se ve ahí. Entonces, tenemos que amar como Él, amar hasta el extremo, amar hasta el extremo. Entonces, por ahí vamos ya entrando en el concepto de matrimonio ya en el Nuevo Testamento. Entonces, en este versículo de Mateo 19, capítulo 19,
Los fariseos, que formaban parte de una u otra escuela, que les comentaba, la Elien o la de Shammai, ponen a prueba a Jesucristo, ¿verdad? Ponen a prueba a Jesucristo. Entonces les dice, pero si Moisés había permitido la carta de divorcio, Jesucristo había permitido la carta de divorcio. Cristo aquí deroga, quita esto del divorcio, ¿verdad? Y lo vemos en estos pasajes. Entonces, por favor, búsqueme ahí Mateo 19, 3 al 9 y Mateo 5, 31. Alguno que me busque Mateo 19 y otro Mateo 5, 31. Mateo 5:31. 5:31. Ajá, léelo. Dice, también se dijo, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Ok. ¿Y el 19? ¿Matés? Se le acercaron unos fariseos y le pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio lo hizo hombre y mujer, y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio lo terco que eran ustedes, y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Palabra de Dios. Aquí tenemos un conflicto. Igual en Mateo 5:31, es que yo cometí el error, es del 32, es el 32, pero básicamente lo mismo. Supuestamente, y según los hermanos no católicos, se da una excepción. En el caso de la latinoamericana, yo lo tengo igual, se dice unión ilegítima, pero en otras versiones de la Biblia, en cuanto a Mateo 19, dice en caso de adulterio, en Mateo 5 dice en caso de fornicación, en moralidad sexual dicen otros. Entonces, aquí dicen, dicen, ¿no? Entonces, en caso de adulterio, sí se puede divorciar, ¿verdad? En caso de adulterio, sí se puede divorciar, dicen algunos hermanos no católicos. Entonces, sí me da permiso divorciar. Bueno, vamos a ver. Vamos a analizarlo desde dos perspectivas. Primero, desde el aspecto gramatical. Recordemos que la Biblia no fue escrita en español. Ya ustedes, pero esto me imagino que ya lo vieron cuando sacaron bíblico y demás, que no está escrita en español, entonces no podemos entenderla así. Por eso es tan importante, hermanos, el magisterio de la iglesia, para que nos enseñe a entender la palabra de Dios. Si lo empezamos a interpretar personalmente, yo empiezo a interpretar personalmente, ahorita fundo una iglesia, ¿verdad? Los principios, entonces es muy, muy importante
¿Okay? Es muy importante comprenderla a la luz del magisterio de la iglesia. Entonces vamos a analizar primero desde esa perspectiva y también desde la perspectiva del contexto histórico. Vamos a ver. Habíamos hablado que había dos escuelas de pensamiento en ese momento. Una decía, se puede despedir por cualquier cosa. Me cocinó malos huevos, entonces la despedí, me consigo otro. Y estaban otros que decían, no, solo en caso de adulterio. Ojo. Estaba la escuela de Rabbi Shammai que decía solo en caso de adulterio. Resulta que estos fariseos conocían muy bien estas escuelas de pensamiento y lo que están haciendo es poniendo prueba al Señor. Entonces el Señor, recordemos que si Jesucristo se contradice en la Biblia, aquí estamos perdiendo el tiempo. Jesucristo no puede contradecir, hermanos, no se puede contradecir. ¿Qué es lo que Cristo les dice? En el principio no fue así. Inclusive en el mismo Mateo 19 dice, ¿cómo era que el mismo Cristo dice? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, ¿pero por qué dice que salvo en caso de adulterio? No. O sea, esto es una mala interpretación que le he dado a los hermanos no católicos, ¿verdad? Recordemos que si él estuviera dando la salvedad al caso de adulterio, quería decir que le estaba dando razón a la escuela de pensamiento Shammai, que lo estaba poniendo prueba y lo estaba criticando. Entonces, él hubiera dicho, en el principio no es así, pero de ahí, la verdad es que ustedes ya me dejaron que maten, no, sí, en el caso de adulterio sí, se hubiera contradecido el Señor, ¿no? Le hubiera dado la razón a esta escuela de pensamiento. Entonces no es así. Por eso es que hay que entender que también dentro del pueblo judío había muchas barbaridades. Incluso San Pablo habla de que había un casamiento de un hijastro con la madrastra, de un hombre con la madrastra. O sea, había un montón de barbaridades que se estaban dando, que eran uniones ilegítimas. Entonces, aquí el Señor lo que estaba diciendo es que en esos casos de uniones ilegítimas, en esos casos de uniones ilegítimas, pues sí tiene que haber una separación. O sea, no solo se puede, se debe dar una separación. Entonces, en caso salvo el caso de fornicación, bueno, en fornicación, ¿quién estaba? Un hijo, una madrastra, o un hijo que también veíamos que se casaban con hermanos, y bueno, era una barbaridad en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, en ese caso estaban en fornicación, no había una unión legítima, Entonces, en esos casos, sí debe haber inclusive una separación. Entonces, Cristo más bien rechaza las dos escuelas de pensamiento en ese momento. Eso desde el contexto histórico que se vivía en ese momento, que estaban esas dos escuelas. Ahora, gramaticalmente, en el versículo de Mateo 19, en donde dice, en caso de adulterio, la palabra, volvemos otra vez a la raíz en griego, voy a ver si la escribo un momentico, si me permite nada más para que el griego no es muy bueno. Ahora sí. En Mateo 19 utiliza me epi por ley. Aquí podemos analizar un poco, ya metiéndonos un poco más a fondo en la escritura, la preposición me. Esta preposición gramaticalmente significa, para traducirla exactamente
o acercarla al español, una excepción o una negación prohibitiva. ¿Sí? Una negación prohibitiva, una excepción. Entonces, inclusive, ya traduciéndola al original, podría decir, aún en caso de adulterio. O sea, ni siquiera en caso de adulterio. Es la traducción tal vez más exacta al español. ¿Ok? Eso con respecto a la preposición me. Ni siquiera en caso de adulterio, más o menos por ahí. Ahora, la parectos, ¿okay? Es aún en caso de, o fuera de, ¿okay? Aún en caso de. Entonces, no se permitirá, ¿verdad? Aún en caso de fornicación, aún en caso de. Entonces, eso desde el punto de vista de las preposiciones. Pero hay una palabra más todavía interesante que nos define claramente lo que Cristo quiso decir aquí, que es esa que sale, la porneia. ¿Okay? ¿Qué quiere decir ese concepto de porneia? ¿Okay? Está relacionado al estado de concubinato. ¿Okay? Cristo, cuando recordemos que está hablando con fariseos, con personas letradas, ¿no? Y él utiliza un término rabínico, podríamos decir, que significa, se escribe zenut, con Z, zenut. Esa es la palabra que él utiliza para designar lo que dice la Biblia latinoamericana, una unión ilegítima. ¿Ya? Entonces, en el concepto en el versículo, al utilizar porneia, lo que está diciendo es que en caso de unión ilegítima, no solo pueden, deben separarse. Ahora, ¿por qué dice porneia? Bueno, el griego, al igual que el latín también algunas veces, pero el griego carece de muchas palabras que en español sí tenemos. En ese momento, con el griego carece de un nombre específico para el concepto de esposa, ¿verdad? Entonces, a la hora de explicar aquí Jesucristo, en la traducción se utiliza el nombre porneia, que inclusive no solo en esos versículos se utiliza. San Pablo también utiliza la palabra porneia, ¿okay? Como les decía, cuando está calificando una relación incestuosa con un hombre y con la madrastra, él utiliza esa misma palabra, porneia, San Pablo, cuando está explicando eso. Entonces, Jesucristo también la utiliza. Es la misma que utiliza San Pablo, donde hace esa explicación, donde está haciendo esa explicación de la relación incestuosa, utiliza la palabra porneia. Y Cristo también la está utilizando en estos dos pasajes, ¿ya? La famosa palabra porneia. Entonces, está relacionada a lo que es unión ilegítima, como está en la línea latinoamericana. Entonces, no tiene por qué haber discusión en eso. Primero, desde el punto de vista del contexto histórico, el Jesucristo no se va a contradecir. O sea, desde el punto de vista, digamos, lógico, en el contexto en el que está hablando, con unos fariseos letrados, que le estaban como no sé si alguien aquí ha presentado una tesis, pero cuando uno está presentando una tesis y empiezan a preguntarle, esperando que no se equivoque, ¿verdad? Para caerle encima, pues exactamente igual estaban los fariseos. Ahí todos los maestros letrados de la ley, esperando que Jesucristo se equivocara para decirle, ven, que no es el Mesías, es un impostor, es un falso profeta, no lo sigan, es un mentiroso. Jesucristo no podía darse el lujo, digamos entre comillas, de quedar mal entre los fariseos. Al contrario, tenía que dar una enseñanza firme, clara. Entonces, en este contexto jamás le hubiera dado razón a ninguna de estas dos escuelas de pensamiento, y menos se hubiera contradicho. ¿Verdad? Desde el contexto histórico. Y desde el contexto ya gramatical, ¿verdad? Que no me gusta tanto esa parte, porque al fin y al cabo, pues ninguno de nosotros sabemos griego y demás, pues es mejor tomarlo desde el contexto histórico, ¿no? Desde la lógica. Pero bueno, desde el contexto gramatical del griego, pues también claramente se define que lo que está hablando es de una unión ilegítima. ¿Ok? Los otros dos pasajes
que hablan, que son paralelos a estos de Mateo, es Marcos 10:11, Marcos 10:11-12 y Lucas 16:18. Y vean qué interesante, estos dos pasajes explican lo mismo, ¿verdad? Son paralelos, explican lo mismo que los de Mateo. Y no hablan nada de esto de salvo fornicación o salvo adulterio, no hablan nada de eso. Si esto fuera como los hermanos no católicos nos dicen, que hay una excepción, estos dos evangelistas tienen que haberlo puesto ahí. Tienen que haberlo puesto ahí. Y si ustedes leen esos dos versículos, se van a dar cuenta que hablan lo mismo que los dos de Mateo, sin poner esa excepción, ¿verdad? Porque no lo consideran importante, simplemente. O sea, es algo que Cristo, Mateo, recordemos que los evangelistas ven lo que dice Cristo, lo que dice de Cristo desde perspectivas diferentes. No sé, cuando estuvimos aquí viendo lo de los dogmas marianos, yo hice un ejercicio, ¿verdad? Entonces yo me puse al frente y le dije a 3 personas que me dijeran cómo me habían vestido. Las 3 personas dijeron cosas distintas de mí. Unos fueron más específicos, otros menos específicos, ¿verdad? Así son los evangelios, así son los evangelios, ¿okay? Cada uno lo muestra desde su perspectiva, ¿okay? Entonces, evidentemente, si hubiera algo importante que decir de mí ahí parado, sin vestido, ¿okay? Si hubiera algo importante que decir, todos tendrían que haberlo dicho. Algo fundamental, algo que no se podía escapar, ¿okay? Lo dirán de cualquier forma, pero tienen que decir lo fundamental. Máximo, aquí no estamos a decir cómo estoy vestido, no están inspirados por el Espíritu Santo, para nada. Pero ellos sí. Y tenían que decir exactamente lo fundamental para que todo aquel que lea la Escritura lo entendiera. Y no se llamara a confusión. Fundamental, más están inspirados por el Espíritu Santo. O el Espíritu Santo obvió cosas importantes, puede ser. Si pensamos eso, no somos cristianos, ¿verdad? Y estos dos versículos no mencionan esta supuesta excepción. Entonces eso es otra prueba más de lo que Cristo quería decir ahí. Inclusive ni siquiera es algo importante, ¿verdad? En realidad no es algo importante. Lo importante, el mensaje claro, es lo que Marcos y Lucas resumían en este momento. Y era que quien se separe y repudie a su mujer comete adulterio, punto. Si alguno de ustedes lee Marcos o Lucas, no hay confusión. Y si se va a Mateo, ¿por qué se va a llamar a confusión a leer Mateo? Si Mateo no estuviera y lee Marcos, en ese momento, ¿qué? Marcos y Lucas lo dicen claramente. ¿Okay? No hay por qué confundirse. Entonces está claro que no existe el divorcio, comete adulterio, punto. Cristo lo resume y en estos dos evangelios se dice claramente. Esto desde el punto de vista de Cristo en los evangelios. Pero vamos a ver también ciertas características ya del matrimonio propiamente dicho, ¿ya? Para que nos lo llevemos en la mente. Y que también le van a dar más base a lo que Cristo decía. Por lo que vamos a ver ahorita, vamos a ver que lo que Cristo decía, por algo lo decía. Porque muchas veces, hermanos, a mí me pasa, muchas veces me ha pasado, yo a veces cuestiono. A veces es bueno, pero a veces no. Hay un padre de la iglesia, un santo, no me acuerdo ahorita si era San Jerónimo o San Agustín, uno de los dos, a mí me disculpa, pero no me acuerdo de los dos, que le encantaba tanto, creo que era San Jerónimo, le gustaba tanto estudiar la Biblia, incluso San Jerónimo es uno de los santos que mejor manejaba la Biblia y la tradujo, incluso la famosa Vulgata latín la tradujo San Jerónimo, y él se metía mucho en la palabra de Dios y todo, hasta que empezó a tratar de desenredar el misterio de la Trinidad, a tratar de dar una explicación, y llegaron y lo regañaron fuerte, y lo regañaron fuerte. Es como tratar le pusieron un ejemplo y le pareció un niño, no sé si saben esa historia, estaba un huequito en la arena y estaba tratando de meter el mar en ese huequito. ¿Y
y llegaba, creo que era San Jerónimo, sí, San Agustín, y le decía qué estaba haciendo, ¿verdad? Y que estaba tratando de meter el mar en ese hoyo. Y pues es imposible, y pues es lo mismo que está tratando de hacer usted, ¿verdad? Es imposible poder meternos aquí la sabiduría y el conocimiento de Dios, es imposible, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ciertas bases, y a veces a mí me pasa, porque yo trato de día a día, y bueno, pero ¿por qué Cristo dijo eso? Ok, ahí nos dijo, hasta ahorita estamos claros, bueno, no se puede estar con otra mujer porque comete adulterio, es un pecado mortal, ¿sí? Me puedo quemar el bordillo, y hago eso, pero ¿por qué? ¿Por qué Cristo dijo eso? ¿Verdad? ¿Por qué vino a restaurar el orden? O sea, ¿por qué? Me hacía yo la consulta. Un padre que le agradezco muchísimo, me dio a mí y a mi esposa una catequesis extraordinaria, que vean que está tan buena que me la aprendí de memoria y se las voy a transmitir. Esto no es mío, es este sacerdote que nos la transmitió de una manera extraordinaria. Tal vez no lo pueda hacer tan bien como él, pero voy a tratar. Ojalá estas catequesis matrimoniales tuvieran esta o parte de esto que él nos decía, ¿verdad? Tal vez podríamos entender mejor el matrimonio, iríamos más preparados, o habría menos matrimonios porque nadie se quisiera casar. Algunas dos pasaron, pero bueno. Básicamente él me explicaba que hay 3 elementos que un matrimonio tiene: sacrificio, comunión y presencia. Sacrificio, comunión y presencia. ¿Sí? Sacrificio, ¿por qué? Y él me lo comparaba con la Eucaristía. ¿Por qué con la Eucaristía, hermanos? Porque yo creo que en la Eucaristía nosotros entendemos lo que es un sacrificio, el sacrificio de Cristo, se hace uno con nosotros, ¿verdad? El cuerpo y la sangre que se convierte, el pan y el vino que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Quien coma este pan indignamente come su propia condenación, dice San Pablo, ¿verdad? Entonces vamos, comemos del cuerpo de Cristo, nos hacemos uno con Cristo, ¿verdad? Pero el sacrificio eucarístico es en ese momento, donde el sacerdote, ¿verdad?, dice, este es mi cuerpo, consagra. En ese momento, el sacrificio eucarístico, ahí el Espíritu Santo es el que tiene ese misterio de la Eucaristía. Por eso se llama el sacramento de nuestra fe. Y aquí estamos por fe. ¿Ya? Bueno, a pesar de que la Biblia también lo dice muy claramente, en Juan capítulo 6. Pero bueno, el Espíritu Santo baja y transforma este pan y este vino en cuerpo y sangre de Cristo. Y nosotros vamos, por gracia de Dios, porque es un sacramento, es una gracia que nos da Dios, de poder hacernos uno con Él. Entonces, él me lo explicaba con la Eucaristía. Entonces él me decía, ¿por qué es un sacrificio? Bueno, en la Eucaristía hay un altar donde se produce este milagro. Se da este acto santo, sacrificio. En el matrimonio habrá un altar. ¿Cuál es el altar del matrimonio? El hecho nupcial. Ahí hay un altar. Ahí hay un altar. En la Eucaristía hay una alianza. Esta es la copa de la nueva alianza, bla bla bla, capítulo 6 de Juan, ¿verdad? Quien coma este pan vivirá para siempre. Hay una alianza que es para siempre. ¿Okay? Pues en el matrimonio hay una alianza, en donde hay 2 esposos, ¿verdad? Será una sola carne por siempre. ¿Sí? Y hay un sacrificio, un acto santo en el hecho nupcial, en el momento del acto sexual. Y ahí es donde el Espíritu Santo, al igual siempre el Espíritu Santo llega donde hay un altar. Hay un sacrificio, un acto santo, y el Espíritu Santo hace su acción. Ahí también es un sacramento, podríamos decir, de fe. Pero ¿cómo es que yo me hago uno con mi esposa? ¿Eh? ¿Cómo es eso? Tiene la cama y yo sigo siendo uno, ¿verdad? Ahí hay un misterio, ¿verdad? De hecho, la traducción de sacramento en el griego es misterio, viene del misterio. El sacramento en el griego viene del misterio. Por eso, es un misterio. Este sacramento de matrimonio es un misterio. Pero en ese momento nos hacemos uno por la acción del Espíritu Santo, es igual. Nos hacemos uno. Y por eso es, hermanos, que no pueden haber métodos anticonceptivos en el matrimonio artificial.
Por eso. Nosotros vamos a una Eucaristía, por eso el Padre me lo explicaba con la Eucaristía, porque me pareció fundamental, yo lo entendí. Parece mentira, pero la Eucaristía yo la tengo más clara, la matrimonio no la tenía tan clara. Entonces él llegaba y me decía, usted no va a ir a la Eucaristía y usted va a ver al Padre que está consagrando un jugo de uva, ¿verdad? Es un vino, fruto de la vida, dice la palabra. Es vino, porque aquí está escrito. Es vino, no es jugo de uva. ¿Verdad? Y no es un pancito ahí que comprar en una repostería cualquiera ahí. ¿Verdad? Es una hostia. ¿Cómo se hace la hostia? ¿Alguien sabe? No. Harina de trigo y agua. Si le ponen aceite o le ponen lo que sea, el sacrificio no es válido. ¿Verdad? Entonces, imagínense ustedes. Entonces, todo rito, inclusive cualquier mundo pagano, los paganos tenían sus dioses y hacían ritos a sus dioses. Todo Dios tiene sus ritos. Nosotros tenemos unos ritos para el Dios verdadero. El rito, el sacrificio eucarístico, en el matrimonio también hay un rito. Y los ritos tienen que tener sus elementos. El matrimonio tiene un elemento. Hombre y mujer los creó para que sean una sola carne. No tiene que haber pastillas, no tiene que haber condones. Ahí en la palabra dice nada de eso. Eso no tiene que haber. Ahí rompe con la unidad. Se rompe con la unidad. Y este sacerdote me decía algo muy duro, que ahí ya me preocupó. Y dije yo, bueno, si utilizo alguno de esos métodos, yo no me hago uno con Dios. Si utilizo uno de estos métodos, yo me estoy haciendo uno con el otro. Porque ahí no está bajando el Espíritu Santo. Bajará lo que sea de los del Espíritu Santo. ¿Sí? De ahí lo importante. Primero, de que esté debidamente instituido por Dios el matrimonio. Un sacerdote debe estar debidamente ordenado para hacer el sacrificio eucarístico. Si ustedes llegan a mí, si me ven ahí parado a mí consagrando, seguramente ustedes dicen, no, esto no es una iglesia católica, yo me voy de aquí. ¿Verdad? ¿Quién sabe que está consagrando ese hombre ahí? Yo me voy. Igual. Debe estar instituido por Cristo, por Dios, por su iglesia. A través de su iglesia, instituido por Dios a través de su iglesia. Nosotros tenemos que estar debidamente instituidos para poder ejercer la vocación del matrimonio, hacer la alianza, cumplir la alianza, ¿verdad? Hacernos uno con Cristo, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Si no estamos debidamente instituidos, pues de ahí que la fornicación es pecado mortal. Ya voy entendiendo por qué Cristo decía eso. ¿Ya? Obviamente que lo sabía mejor que yo. Él lo instituyó. ¿Sí? Entonces, por eso la fornicación es pecado mortal. Estamos haciendo uno no con el Espíritu Santo, sino con el diablo. Así me explicaba el texto. Además, me decía que nosotros en el sacrificio eucarístico tenemos cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. ¿Sí? En el hecho nupcial, en esta alianza de matrimonio, tenemos cuerpo, sangre, alma y afectos. Divinidad no, porque no somos de naturaleza divina. Pero bueno, tenemos cuerpo, sangre y alma en el hecho nupcial. Al igual que en el sacrificio eucarístico, cuerpo, sangre y alma. Igual. Y nos hacemos uno por medio del Espíritu Santo. ¿Okay? Un misterio, pero nos hacemos uno. Eso es a lo que llama el Señor cuando dice, y será una sola carne. Ahí nos estamos haciendo una sola carne. ¿Pero cómo? Un misterio. El sacramento, el acción del Espíritu Santo. ¿Ok? Comunión, el otro elemento, comunión. ¿Verdad? Bueno, hay una comunión, decía en la Eucaristía, una comunión entre nosotros con Cristo, una comunión. De hecho, por eso se llama, por eso dice, vamos a ir a recibir la comunión, decimos, ¿no? Perdón, porque tenemos una comunión con Cristo. En el matrimonio igual, hay un altar donde va a haber una comunión con Cristo de los esposos. Y hay la presencia. El sacrificio eucarístico tiene la presencia real de Jesucristo en esa hostia consagrada. La presencia del Espíritu Santo está ahí también.
Y en el matrimonio, pues evidentemente hay un altar donde también va a haber una presencia de Dios real. Bien, eso en cuanto a los elementos. Por eso es muy importante, hermanos, también de que debemos estar instituidos. Aquí vuelvo también a la insolubilidad del matrimonio. Nosotros estamos instituidos por Cristo para llevar a cabo este sacrificio del matrimonio. Cuando vamos a tener una relación sexual, los esposos, estamos haciendo un sacrificio para ellos, partiendo del hecho de sacrificio como acto santo para Dios. Si yo voy y me acuesto con otra mujer, estoy profanando el altar en primer lugar, y en segundo lugar yo no estoy haciendo ningún sacrificio, ningún acto santo. Entonces vean lo grave, de ahí por qué Cristo defendía esto del matrimonio ante estas escuelas de pensamiento, ¿verdad? Había algo más allá de lo cual nos estábamos pudiendo condenar. Por eso Cristo vino a salvarnos, ¿verdad? Por eso Cristo vino a salvarnos. No solo con sacrificio en la cruz, sino que desde los 33 años vino y empezó a dar una serie de enseñanzas que hasta hoy la iglesia lo custodia, lo guarda y lo enseña y lo defiende ante quien sea. La iglesia no puede decir, bueno, está bien, entonces sí, que se puede casar 3 veces, ya, para que no se enoje. La iglesia no puede decir eso. Columna y fundamento de la verdad en la iglesia, dice Timoteo. No podemos cambiar eso. Entonces, es muy importante, tiene esos 3 elementos: sacrificio, comunión y presencia. Luego tenemos en Efesios capítulo 5, versículo del 22 al 33, un pasaje muy importante, y con esto voy a cerrar. Porque aquí San Pablo ya nos remata, ¿verdad? Voy a ver si lo tengo por acá. Voy a leer. Dice así, voy a leer el versículo 25. Dice, me gusta más este versículo porque yo soy hombre, entonces, alabo a los hombres. Vamos a poner atención. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Palabra de Dios. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Aquí San Pablo compara a los maridos con Cristo. Entonces yo leía estos versículos y yo decía, bueno, me cuestiono una cosa: ¿cómo amó Cristo? ¿Cómo ama Cristo a su iglesia? ¿Cómo? Entonces me voy a varios versículos de la Biblia donde Cristo se refiere a su iglesia. Por ejemplo, en Mateo 28:20, Cristo dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Eso le dice Cristo a su iglesia. Así ama Cristo a su iglesia. Estará todos los días hasta el fin de los tiempos con su iglesia. Y San Pablo está comparando a los maridos a la iglesia, a Cristo, y que la ame como Cristo ama a la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el marido con su mujer? Pues estar todos los días de su vida hasta el final de los tiempos. Estar con ella siempre, por ejemplo. Ajá. Sí, también por ejemplo, ahí tenemos un versículo que nos dice cómo ama Cristo a su iglesia y cómo debemos amar entonces a nuestras esposas, porque nos está comparando con Cristo. Amen a la iglesia como Cristo, a su esposa como Cristo ama a su iglesia, es lo que nos dice. Bueno, tenemos que estar con ellas todos los días hasta el final de los tiempos. Aún cuando ella cometa errores. La iglesia de Cristo comete errores porque está llena de pecadores. Nosotros comete errores, hay escándalos, pero Cristo dice: yo estaré todos los días, siempre, hasta el final de los tiempos.
Y nosotros tenemos que amar a la iglesia, a la esposa como Cristo a la iglesia. Otro versículo, en Mateo 16, 18. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Le dice Cristo, una vez que pone a Pedro de papa, posterior a esto dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Pues que tiene que ser el marido. Juan Pablo II decía algo muy bello, a mí me quedó muy marcado también. Decía que el esposo es el sacerdote de su hogar. Se desarrolla el concepto de iglesia doméstica, y el sacerdote como el esposo como sacerdote del hogar. El sacerdote supremo, la cabeza invisible de la iglesia, es Cristo, y nosotros somos cabeza de la esposa, y tenemos que cumplir lo mismo que Cristo cumplió a su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Entonces nosotros como sacerdotes como sacerdotes del hogar, tenemos que impedir a como del lugar que el infierno entre en nuestra iglesia doméstica. Que la iglesia, que nuestro hogar no se vea manchada por el pecado. Estamos obligados porque San Pablo dice, tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo es iglesia, repito. Entonces, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra nuestro hogar, nuestra iglesia doméstica, no pueden. Y somos los primeros a hacer el llamado que no se debe hacer. Hermano, ¿y cómo hago? Bueno, usted es el primero que tiene que llamar a todos por mí. Vamos a orar. Antes de acostarnos, vamos a orar. Y si tienen niños chiquiticos como yo, pues con la esposa. Amor, ven, acostémonos en nuestro altar y vamos a orar. O hincados en nuestro altar, o como ustedes quieran, sentados, como ustedes quieran, y vamos a orar. Así vamos a impedir que, con la oración, impedimos que el infierno entre en nuestra casa. ¿Qué otra manera, hermano? Bueno, no seas adúltero. Hacer adúltero estás haciendo que el pecado entre tu hogar y que tu esposa viva en el infierno. Porque el primero que vive en el infierno eres tú. No te vas a dar cuenta porque estás gozando, pero tu esposa sí, y va a vivir en el infierno. Un infierno. Entonces, por esto, esta carta de los Efesios va más allá. Con eso uno lo lee y se le da mucho énfasis a la comparación, pero desde la perspectiva de la iglesia. Pero es que aquí este pasaje encierra tesoros, hermanos, encierra tesoros, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí les doy dos pasajes. Hay otro, en Efesios capítulo 5, donde dice que Cristo amó tanto a las iglesias hasta el extremo. Entonces, si Cristo ama a su iglesia hasta el extremo, ¿qué debemos hacer nosotros como maridos? Pues amar a nuestras esposas hasta el extremo, hasta dar la vida por ellas. Entonces, este pasaje, hermanos, inclusive algunos teólogos dicen que este pasaje de Efesios, aquí San Pablo le da esta identidad de sacramento a la iglesia, al matrimonio, perdón, al compararlo con Cristo y la iglesia, pues le da este sentido de sacramento al matrimonio, ¿verdad? Y no dejan de tener razón, porque al compararlo con Cristo y su iglesia, pues de alguna manera nos compromete con seriedad, ¿verdad?, a llevar el matrimonio. Y no puede ser algo de que lleguemos y ya no me gustó mi esposa, entonces me voy con otra, porque Cristo no hace eso con su iglesia, ¿sí? Entonces, Cristo no agarra y dice, esta iglesia ya no me gustó, está llena de pecadores, idólatras, majaderos, que les doy a cada rato la oportunidad de que pidan perdón y salen de la confesión y lo van a ver, ¿verdad? Pero no agarra y dice, entonces me voy con otra iglesia, porque no. Cristo prometió que iba a estar todos los días hasta el final de los tiempos. Y es lo mismo que prometemos de una u otra manera cuando vamos a casarnos. Es lo mismo, ¿verdad? En las buenas y en las malas, ¿verdad? En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, con nuestra esposa. Es lo mismo. Entonces, este versículo, por eso lo dejé como al final, porque nos
nos da una gran enseñanza, ¿verdad? Nos compromete como esposos a llevar una vida matrimonial acorde a lo que Cristo ha enseñado con su iglesia. Hace una comparación ahí que nos compromete, ¿verdad? Y por ahí es como puedo cerrar para decirles que pues el matrimonio es indisoluble y tiene que ser indisoluble. Si no, estas palabras de San Pablo no tendrían validez, ¿verdad? Estaría perdiendo el tiempo San Pablo hablándonos de ellos, no tendría validez, ¿verdad? Entonces pues los dejo con esto para que también mediten un poco en esta carta a los Efesios. Ahí se la dejo, ¿verdad? Capítulo 5 del 22 al 33, para que la lean y la relean y mediten un poco en ella, porque encierra una gran enseñanza para el matrimonio, pues para la iglesia en sí y demás también, pero para el concepto que estamos manejando, pues el matrimonio encierra un concepto muy muy importante, ¿verdad? Bueno, aquí terminaría, no sé, agradecerle, no sé, Luis, ¿algo más? Para mayor información, puedes llamar al teléfono 2524-5252 o visitarnos en nuestras páginas en internet www.conociendolaverdad.org o en Facebook defiendetufe.cr. Escúchanos en Radio Fides 93.1 FM en el programa Defiende tu Fe, todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Defiende tu fe, oh, defiende tu fe. Conoce más de la iglesia de Cristo. Defiende tu fe, oh, defiende tu fe. Ella es madre y maestra. En nombre